¿Qué tal, compañeros de IPC1? Mi nombre es Luis Monterroso y en esta oportunidad hablaremos sobre la herencia y el polimorfismo. Comencemos con la herencia. La herencia en la vida cotidiana es cuando recibimos características o cosas de nuestros padres, abuelos u otras generaciones antes que nosotros. Esta herencia puede ser genética, cultural, material o de conocimientos. Quedémonos con la frase, yo como padre puedo darle a mis hijos algo para que ellos lo utilicen. En la programación orientada a objetos, la herencia es un mecanismo que permite a una clase llamada hija o subclase obtener atributos y métodos de otra clase llamada padre o superclase. Esto evita repetir código y hace que el programa sea más eficiente. En el ejemplo que estás viendo en pantalla, se plantean tres clases: barco, auto y moto, cada uno con sus respectivos atributos. Para el caso de barco, tenemos el modelo, el color, la marca, la posición del ancla y las turbinas. Para el auto, tenemos el modelo, el color, la marca, la capacidad del baúl. Para la moto, tenemos el modelo, el color, la marca y la cilindrada. Si nos fijamos en este diagrama, podemos ver que barco, auto y moto tienen atributos en común. Todos comparten modelo, color y marca, lo que nos indica que tienen características básicas similares. En lugar de repetir estos atributos en cada una de estas clases, lo más eficiente es crear una clase general llamada vehículo. Esta clase nos permite agrupar los atributos comunes y hacer que los diferentes tipos de vehículos hereden estas propiedades, evitando así la redundancia y organizando mejor la información. Tras aplicar la herencia al ejemplo anterior, entonces obtenemos algo como esto. En la parte superior tenemos la clase padre vehículo, que define los atributos y comportamientos comunes a todos los tipos de vehículos. La clase vehículo ahora posee las tres características esenciales: marca, modelo y color, además de un método en común llamado acelerar, que es compartido por todos los vehículos. A partir de esta clase base se derivan tres clases hijas que representan los diferentes tipos de vehículos: barco, auto y moto. Barco tiene atributos específicos como la posición del ancla y las turbinas, además de añadir un método izar velas exclusivo de los barcos. Auto introduce un nuevo atributo específico llamado capacidad de baúl. Además, tiene un método especial llamado encender aire acondicionado, algo característico de los autos. En el caso de la moto, agrega el atributo cilindrada, además de poseer un método propio llamado hacer caballito, que es una acción exclusiva de las motos. Gracias a la herencia, cada tipo de vehículo hereda los atributos y métodos de la clase vehículo, pero también puede agregar sus propias particularidades. Una vez identificadas estas características en nuestro problema, entonces podemos codificar. Primeramente, creamos la clase vehículo. Ahora añadimos sus atributos: marca, modelo y color. Procedemos con la creación del constructor de la clase vehículo. Proseguimos con la creación de los métodos getter y setter. Ahora implementamos el método acelerar. Este método solo imprimirá un texto en la consola. De igual forma, seguimos con la creación de la clase barco. Creamos todos sus atributos, posición del ancla, turbinas e implementamos el método izar velas. Recordemos que necesitamos que nuestra clase barco también tenga modelo, marca y color, además de poder acelerar. Para evitar repetir estos atributos en cada clase, utilizamos la herencia. En Java, la herencia se implementa con la palabra reservada extends, lo que nos permite hacer que barco herede de la clase vehículo. Ahora bien,
Al hacer esto, nos encontramos con un error, y esto sucede porque la clase vehículo tiene un constructor definido. Como barco está heredando de vehículo, es obligatorio que su constructor llame a alguno de los constructores de la clase padre. Para solucionar esto, debemos crear un constructor en la clase barco pidiendo todos los atributos que heredamos de vehículo. Además, debemos usar la palabra clave super, que nos permite invocar el constructor de vehículo y así inicializar correctamente los atributos heredados. De esta manera, nuestra clase barco podrá acceder a los atributos y métodos de vehículo sin necesidad de duplicar el código. De la misma manera, implementamos la clase auto y la clase moto. Ambas extienden de vehículo y ambas tienen sus atributos y sus métodos respectivos. Bien, ahora veamos cómo podemos utilizar nuestras clases de vehículos en acción. En el método main estamos creando 3 objetos, un barco, un auto y una moto. Después de crearlos, podemos utilizar sus capacidades específicas. El barco utiliza su método izar velas. El auto enciende el aire acondicionado con encender aire acondicionado. Y la moto ejecuta hacer caballito. Luego, todos los vehículos comparten la capacidad de acelerar, ya que heredaron el método acelerar de la clase padre vehículo. Recalco que ninguno de los siguientes métodos está definido directamente en la clase barco, auto o moto, pero pueden ser accedidos ya que estas clases extienden de vehículo, donde sí están definidos. Ahora que ya sabemos cómo funciona la herencia, es importante saber que existen varios tipos de herencia. La herencia simple. En este tipo de herencia, una clase hija hereda de una única clase padre. La herencia multinivel ocurre cuando una clase hereda de otra que a su vez ya ha heredado de una tercera clase. La herencia jerárquica ocurre cuando una clase padre es heredada por múltiples clases hijas. La herencia múltiple es cuando una clase hereda de más de una clase padre. En lenguajes como Java, la herencia múltiple no está permitida, debido a la posible ambigüedad del diamante, que es cuando dos clases superiores tienen métodos con el mismo nombre y la subclase no sabe qué método usar. Sin embargo, en Java y en otros lenguajes se puede simular herencia múltiple a través de interfaces. Y por último, la herencia híbrida es una combinación de 2 o más tipos de herencia. Por ejemplo, se puede tener herencia jerárquica junto con herencia multinivel o herencia simple combinada con interfaces para lograr la herencia múltiple. Polimorfismo. El polimorfismo es un principio fundamental de la programación orientada a objetos. Este permite que un mismo método o función se comporte de diferentes maneras según el objeto que lo invoque. En Java, el polimorfismo se divide en polimorfismo en tiempo de compilación, o llamado sobrecarga de métodos, y el polimorfismo en tiempo de ejecución, o sea, la sobreescritura de métodos. La sobrecarga de métodos ocurre cuando una clase tiene múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, ya sea en su tipo y/o en el número de parámetros. En este caso, el compilador decide qué método invocar basándose en la lista de argumentos proporcionada. En nuestra clase vehículo vamos a crear un nuevo método llamado acelerar. Sin embargo, a diferencia del otro método con el mismo nombre, este recibirá un parámetro entero que indicará a cuántas revoluciones por segundo acelerará el vehículo. Si no incluyéramos este parámetro en la nueva versión del método, se generaría un error de sobrecarga, ya que habría dos métodos con la misma firma, mismo nombre y mismos parámetros.
lo que causaría una ambigüedad en la llamada del método. En el método main vamos a invocar las dos versiones del método acelerar. Aunque ambos métodos tienen el mismo nombre, su comportamiento será totalmente diferente debido a la sobrecarga de métodos. La sobreescritura de métodos ocurre cuando una clase hija redefine un método de su clase padre, con el mismo nombre, tipo de retorno y parámetros. En este caso, el método de la clase hija reemplaza el método de la clase padre, cuando se llama desde un objeto de la clase hija. Ahora, imaginemos que nuestra clase auto necesita que el método acelerar se comporte de manera diferente a como está definido en vehículo. En lugar de una aceleración fija, queremos que el auto aumente sus revoluciones de manera aleatoria. Para esto, sobreescribimos el método acelerar en auto. Para que Java reconozca que estamos modificando el comportamiento del método original en vehículo, usamos la anotación override justo encima del nuevo método. Esto indica claramente que se trata de una sobreescritura y no de un nuevo método independiente. Luego de implementar el método, en el método main ejecutaremos acelerar en un objeto de tipo barco y veremos que mantiene el comportamiento original definido en vehículo. Sin embargo, cuando llamamos a acelerar en un objeto de tipo auto, se ejecutará nuestra nueva versión del método, ya que hemos sobreescrito la implementación original. Gracias al polimorfismo, un objeto de una clase hija puede ser referenciado por una variable de su clase padre. Esto es útil cuando queremos escribir código más flexible. Por último, el polimorfismo también se puede lograr mediante interfaces, ya que múltiples clases pueden implementar la misma interfaz con su propia versión del método. Ahora imaginemos que queremos simular herencia múltiple en Java, lo cual no es posible directamente con clases, pero sí podemos lograrlo mediante interfaces. Para ello, crearemos una interfaz llamada mantenimiento. Esta contendrá el método realizar mantenimiento. Cada una de nuestras clases, barco, moto, auto, implementará esta interfaz y proporcionará su propia versión del método realizar mantenimiento, definiendo un comportamiento único según el tipo de vehículo. Luego, en el método main, aplicaremos polimorfismo al instanciar los objetos barco, moto y auto, pero referenciándolos a través de variables de tipo mantenimiento. Esto permitirá llamar el método realizar mantenimiento sin importar el tipo específico de vehículo. Cuando ejecutemos el código, veremos cómo el comportamiento del método cambia automáticamente según el tipo de objeto que lo invoque. Bien, con esto hemos llegado al final de este video sobre la herencia y el polimorfismo. Muchas gracias.